Hola, bienvenidos a la lección 2.4, que es la última clase asincrónica, antes de nuestra clase sincrónica. Les voy a compartir la pantalla para que podamos revisar alguno de los contenidos. ¿Mm? Bueno, y lo primero que vamos a revisar, ¿cierto? Habíamos visto en la clase anterior el periodo de gestación, los primeros años, y los que nos convoca hoy día, ¿cierto? Es la adolescencia, la adultez y los adultos mayores, ¿ya? Y los screenings que están asociados en atención primaria a estos grupos etarios, o algunos por lo menos, los que nos competen en términos de salud mental. Y lo primero que vamos a ver, vamos a contextualizar en qué están nuestros jóvenes, ¿ya? Nos infiltramos en una fiesta para menores de edad promocionada por internet. Aunque dentro de la fiesta no se venden tragos, hay alcohol y drogas a la mano. Huele. Ay, toma. Se toman 5 o 6 piscolas. ¿Cuánto se tomaron? Un vino, otro vino, un pisco y otro pisco. Y lo encuentran normal. Tengo afuera así escondido. El consumo de alcohol de nuestros jóvenes es una situación altamente preocupante. También fuimos testigos de cómo niños de 16, 15 o menos caminan varios kilómetros en estado de ebriedad para poder llegar a sus casas. Al parecer, ningún adulto los espera. No están mis viejos, loco, weón. ¿A dónde vienen ustedes? Los papás no son muy de venir a buscarlo. Bueno, es que no, ya no se ve eso. Bueno, hasta cierta edad ya se deja ver eso. ¿A qué edad, por ejemplo, se moviliza el Uber? Bueno, octavo. 16, es problema de los papás eso. Sí, bo. Si igual uno lo tiene que pasarla bien. Cada uno por lo suyo nomás. La fiesta no parte antes de la medianoche porque, como dicen los jóvenes, hay que hacer la previa, que significa juntarse a tomar alcohol en alguna casa donde no estén los papás o donde los padres sean extremadamente permisivos. Aunque sean menores de edad, muchos se las ingenian para comprar alcohol. Se le pide a gente, ¿no? O sea, uno está ahí, ve a alguien con cara de buena onda y le dice, oye, me podéis comprar. Nos confesaron que lo otro que hacen es pedir alcohol a domicilio a través de las distintas aplicaciones. ¿Cómo se consigue carnet? O harto Rappi no piden, simplemente. Si antes la edad de iniciación en las fiestas era a fines de primero medio, hoy esa edad se ha adelantado. ¿A qué edad está partiendo? Octavo básico, primero medio, como el promedio en general. El inicio del consumo está partiendo entre los 11, 12, ahí están los niños empezando a probar alcohol. Ajá, pero el pic complejo está entre los 14 y los 16 años. Hemos llegado hasta el final de la avenida La Dehesa. Vinimos a una fiesta para menores de edad que se promocionó durante toda la semana en las redes sociales. Es la Exit People, a la que asisten niños de entre 12 y 17 años. Aquí no piden carne. Muchos de los que llegan a esta fiesta hacen dedo. Es más, sin saber que éramos de un canal de televisión, nos pidieron que los lleváramos a los domos. Deja subirnos nosotros. Estamos llenos, de verdad que no ¿Dónde tienes que te subas? Abajo ustedes, como quieran. Es que acá el copete se da vuelta, así que mejor no. Bueno, estaban 2 por 3.
Huele. Los protagonistas de estas fiestas tienen mucho en común, tienen menos de 17 años, van a los mejores colegios y pertenecen a los grupos más acomodados de Chile. Según estudios del Senda, son estos los jóvenes que consumen más drogas y alcohol. No, es verdad. Pudimos observar que otros hacen esa previa en los estacionamientos antes de entrar a bailar. En una botella que se va compartiendo, llevan la mezcla que les cambiará su estado de ánimo, que les dará más personalidad y que los hará olvidar sus problemas. La noche en que fuimos, llegaron por lo menos 1000 personas. Adentro de los domos no venden tragos, pero ellos nos confesaron que igual se las arreglan para tomar. Yo tengo afuera así escondido. Tenía fuera escondido. ¿Y no trajiste para acá adentro? No. Oye, ¿no tenés ni una mamadera acá? ¿Un poquito de pisco para llegar a la casa? ¿Te lo tomaste todo? Llaman mamaderas a una mezcla de bebida con alcohol que estos jóvenes traen desde sus casas. Observamos que las dejan guardadas en algún lugar, es lo que ellos llaman la siembra, entierran las botellas para luego salir a buscarlas. ¿Quieres cigarro? No quiero. Yo creo que mi promo sigue estando ahí. No me gusta adentro del cooler. ¿Tu promo sigue estando ahí? Sí, yo tenía una promo de Bausa Blanco. ¿Ya? Pero hay jóvenes que son más usados. En el baño de las mujeres, la evidencia, una botella de vodka. Hermano, tu vieja. ¿Cuánto se tomaron? Un vino, otro vino, un pisco y otro pisco. Aquí pudimos detectar que también venden drogas, es cosa de salir. ¿Ustedes fuman hierba? No, yo no fumo. No le hago. No, yo estoy vendiendo. En Latinoamérica, Chile es el líder en consumo de marihuana y alcohol a nivel escolar. En este tipo de fiestas, 1 de cada 4 termina embriagado. Yo creo que a veces como papás no nos damos cuenta y pienso que como papás y como sociedad tenemos normalizado este consumo. Pensamos que todos los jóvenes consumen, entonces que nuestro hijo esté tomando alcohol o fumando marihuana está dentro de lo normal. La neuropsiquiatra infanto-juvenil de la Clínica Las Condes, Viviana Herskovich, se enfrenta a diario a casos de consumo problemático. El paciente más pequeño que ha llegado a su consulta tenía solo 10 años. Lo que vemos es que toman cantidades mucho más altas que antes. Yo no me sé el promedio exacto, pero uno hablando con los pacientes que consultan, estoy hablando no con el joven normal de la población, es que en una fiesta, en un carrete de fin de semana se toman 5 o 6 piscolas, y lo encuentran normal, ellos también encuentran que no es una cantidad excesiva. Y además muy concentrados, o sea, son eventos donde se toma y donde se toma mucho, hasta niveles de embriaguez. Tema tabú que muy pocas veces se conversa en familia. O sea, si yo como mamá considero que no es tan grave fumar marihuana o que tomen un poquito de alcohol cuando son jóvenes, eso automáticamente le da más riesgo a mis hijos de caer en algún tipo de adicción o de abuso de sustancias. Se acaba la fiesta, pero no la diversión. Muchos seguirán tomando hasta que el cuerpo ya no dé más. Es lo que llaman after. En mi casa, perro. Me voy a llegar, weón. Carrete en mi casa, mi hermano, pero me estoy dando la mala, weón. No están mis viejos, loco. A la hora del cierre salen en masa. La gran mayoría se va con padres que se turnan para llevarlos, pero no es menor el número de menores de edad que espera un Uber. ¿Y cómo se van? Según yo no llegan a ver para acá. Es que lo pedimos antes, como un transfer. Que nuestras mamás organizaron para que, porque ninguno nos podía hacer vuelta, entonces fue como patético, pero... ¿Las mamás organizaron para que...? Es que en Chicureo no hay Uber, entonces tenéis que sí o sí verlo de antes para que alguien te lleve. Después de las 3, 4 de la mañana, todo el mundo usando Uber. Y pucha, los papás creen en eso, po. Pero muchos Uber también son falsos en el sentido de que ocupan otros autos, son otras personas, cuentas de mayores de edad y hay hasta Uber de menores de edad, entonces hay que tener cuidado igual. Pero también nos dimos cuenta que hay quienes no tienen cómo regresar a casa. Tu vieja no contesta, hermano, y estamos en la media cagada. Primero como chucha mi casa, weón. ¿A dónde vienen ustedes? En el Arrayano, weón.
Hemos llegado a este lugar con luz de día para dimensionar el recorrido que deben hacer los jóvenes de madrugada y con alcohol. Estamos en una zona rural muy apartada, por lo menos deben caminar 3 kilómetros para llegar a las primeras casas. Son las 4 de la madrugada y caminan como si nada, no miden riesgos, al parecer sus padres tampoco. Son jóvenes de las comunas de Colina, Lo Barnechea, Las Condes y Vitacura que quedaron a su suerte cuando se acabó la música. Hay muchos niños, 14 años, 13 años, solo en la noche, y también niñas. Y a veces en estado de ebriedad. Es precisamente esa preocupación la que llevó a los alcaldes de 8 comunas a realizar una inédita consulta ciudadana, donde se recomienda restringir el horario límite de circulación de menores de edad en las calles. Una medida que fue aprobada por amplio. Bueno, era en realidad un poco para contextualizar, no es el perfil de nuestros usuarios, ¿ya? Pero es la realidad que estamos viendo con respecto al consumo de nuestra juventud, ¿ya? Y lo más marcado es que estos jóvenes normalizan completamente el consumo alto, en gran cantidad, de alcohol y otras sustancias, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que la adolescencia de por sí es una etapa sensible, ya es una etapa de riesgo, por las características que se dan en esta etapa, ¿ya? Y es la segunda etapa más vulnerable del ciclo vital, ¿ya? Donde se produce el riesgo de adquirir la mayoría de los hábitos no saludables, que tienen consecuencias negativas para la salud y para el desarrollo adecuado de las posteriores etapas de la vida, ¿ya? Y que en esta etapa se van a presentar conductas exploratorias de consumo de tabaco, de alcohol o de otras drogas o de actividad sexual sin protección, de conductas de riesgo, ¿ya? La adolescencia se caracteriza por las conductas de riesgo. Entonces, en esta etapa, ya, al igual que en la infancia, son los contextos familiares y escolares los que tienen mayor impacto en la vida del niño o adolescente, ¿ya? Y son más sensibles a los espacios protectores o de riesgo que se puedan, en los que ellos se puedan relacionar, y que obviamente van a afectar la salud mental. Ahora, el cuarto estudio realizado por la UNICEF muestra que el 71% de la población adolescente que estudiaron recibe algún tipo de violencia por parte de su madre, de su padre o del entorno cercano, digamos, del cuidador cercano. Un 51,5% sufre algún tipo de violencia física, el 29,5% sufre violencia física grave, ¿ya? En el nivel socioeconómico bajo, un 10,8% de los niños y niñas declara haber sufrido abuso sexual, ¿ya? Y esos son los que declaran, digamos, porque es una cifra que no es exacta, obviamente, porque hay muchos niños que no lo refieren, a pesar de haberlo sufrido, ¿ya? Y esta cifra de un 10,8 es una cifra superior al 6,7 que se da en el nivel medio y a un 5,9 en el nivel alto. Ahora, en este estudio que hizo la UNICEF, se señala que el total de menores de edad que han sufrido abuso sexual, ya como por edad, ya el 75% son mujeres y un 40% de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso sexual tienen padres que pelean hasta golpearse para ir estableciendo las relaciones. Entonces, este estudio, que es de epidemiología psiquiátrica en niños, niñas y adolescentes, señala que para
el grupo etario entre los 12 y los 18 años existe una prevalencia de un 16,5 para cualquier trastorno, siendo los más frecuentes los trastornos disruptivos, que son un 8%, los trastornos ansiosos, que son un 7,4%, y los trastornos depresivos, que son un 7%, ¿ya? No es menor, ¿cierto? Y que van a ser situaciones de mucho riesgo, ¿cierto? Porque mientras más temprano se presenta un cuadro depresivo, se instala un cuadro depresivo, uno tiene mayor probabilidad el resto de la vida de poder presentar otro, ¿ya? O de tener condiciones más graves, la presentación. Ahora, el diagnóstico disruptivo más prevalente es el trastorno de déficit atencional con hiperactividad, donde las diferencias de género son significativas. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que los hombres son mucho mayores en el trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad versus las mujeres. Ahora, otro tema súper sensible en términos de salud mental en esta etapa, ya, es el suicidio de los adolescentes, ya, porque, bueno, ahí hay correcciones, porque primero se publicó que era la segunda causa de muerte a nivel mundial, después se hizo una corrección metodológica y se dijo que el primero, ya, pero independiente de si es el primero o el segundo, igual es muy grave, ya. Ahora, eso lo vamos a ver más en la lección de los determinantes sociales y la equidad en salud mental, ya que se hace referencia en poblaciones específicas, ¿ya? Ahora, en cuanto a los adultos, que es entre los 25 y los 64 años, tenemos en cuenta que la adultez es un momento del curso de la vida donde la población en su mayoría forma una familia, ya tiene hijos, crea lazos afectivos, establece convivencia y concentra el mayor peso productivo del país. Y en este sentido tenemos que la desigualdad y la inequidad en salud no resulta como diferente a las etapas previas, ¿ya? Existe una brecha en salud significativa, ¿ya? Y eso va a generar un mayor deterioro de la condición de salud, y dentro de esa condición de salud está inserta la salud mental. Ahora, también hay un estudio epidemiológico que es de Benjamín Vicente, ya que mostró que el 31,5% de la población estudiada entre 15 o más había tenido trastornos mentales a lo largo de su vida, mientras que un 22,2% había tenido un trastorno en los últimos 6 meses. Por otra parte, el primer estudio nacional de discapacidad, ya que establece que en Chile hay 348.057 personas en situación de discapacidad mental, es decir, un 2,2% de la población, y también se estudió, en el fondo, este estudio muestra que la discapacidad es 4 veces más frecuente en la adultez que en niños, y 14 veces más que en la población adulto mayor. Entonces, en grupos con condición socioeconómica baja, ¿ya? La discapacidad es 2 veces más frecuente que en la población en condición socioeconómica alta. ¿Ya? En la actualidad los estudios disponibles no nos entregan en mayor profundidad datos en relación a la salud mental y la discapacidad, pero sí tenemos claro, ¿cierto?, que independiente de la cultura es un factor de riesgo.
por lo que se genera un gran desafío para las futuras investigaciones y para las futuras intervenciones. Ahora, en la adultez emergente, ya que es al inicio de la adultez, bueno, antes se pensaba que ya estaba estructurada la personalidad, ahora se sabe que el proceso es un poco más complejo, ya sí aparece la cristalización de manera gradual de la identidad, ya, y aparece un recentramiento, que es un proceso que es fundamental para el cambio de la identidad adulta, ¿ya? Y la primera tarea en la adultez es el recentramiento, que se da en 3 etapas. La primera, en la primera etapa se da al comienzo de la adultez emergente, donde el individuo todavía se encuentra inserto en la familia de origen, pero empieza a crecer la expectativa de todos los que le rodean de autoconfianza y de autonomía, ¿ya? Entonces los adultos jóvenes pueden tener como una suerte como de proceso mixto, donde adquieren más autonomía, por ejemplo, van a la universidad o empiezan a trabajar, o al instituto, pero viven todavía con los padres. Entonces se espera que en esta etapa que se programe y que se controlen las propias actividades en las horas en que no está en la casa, ¿ya? Pero se espera como cierta autonomía por parte de los jóvenes, adultos jóvenes. Ahora, durante la adultez emergente, en la etapa número 2, el individuo sigue bastante vinculado a la familia, pero ya no está inserto en ella. Pero sí le afectan y sus conductas se ven influidas de manera significativa por la familia de origen, ¿ya? Por ejemplo, bueno, esto ya son clasificaciones gringas, por lo tanto el acceso a la educación es diferente en Estados Unidos, en Chile, ¿ya? Entonces, en esta etapa, podríamos decir que en nuestro país los chicos con más recursos que tienen acceso a la universidad salen de la casa o viven en residencia, pero aún mantienen una dependencia económica de los padres mientras completan sus estudios. Es como una suerte de situación intermedia, ¿ya? Y en la etapa 3, que es más o menos a los 30 años, la persona pasa a la adultez temprana. Ya esta fase se distingue por la independencia de la familia de origen y la dedicación a una carrera, a una pareja o posiblemente a hijos, ¿ya? Entonces, en esta etapa el adulto joven puede estar estableciéndose como en una profesión, iniciando una relación de pareja, a pesar de que puedan, por ejemplo, vivir independientes, pero mantienen lazos cercanos con los padres y con la familia de origen. Bueno, y ahí aparece un fenómeno nuevo, ¿cierto? Que es descrito ya dentro de los antropólogos que trabajan en el MinSal, como nido lleno, también lo pueden encontrar como nido relleno. ¿Ya? La idea es que una vez que está apareciendo este fenómeno, que una vez que los chicos se van de la casa de los padres y realizan todas estas tareas, ¿cierto? Vuelven a la casa de los padres por a lo mejor no tener la consolidación económica suficiente, por carecer redes de apoyo,
¿ya? Entonces se vuelven a vivir con los padres. Entonces terminan viviendo estas 3 generaciones, los padres, los hijos y los nietos. Y a eso se le llama nido relleno o nido lleno. Entonces, aunque ya no son niños, los adultos emergentes todavía necesitan de la aceptación, de la empatía y del apoyo de los padres, ya en especial para la educación, que va a aumentar la posibilidad de que los adultos emergentes puedan tener éxito en términos económicos y de carrera, en los papeles de adultos que van a jugar en las otras etapas. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos que, a pesar de las distancias, muchos adultos tempranos van a conservar sus amistades, pensando, ¿cierto?, en que los adultos emergentes van emigrando a otros lugares por las expectativas laborales, ¿ya? A pesar de eso, ¿cierto?, muchos conservan las amistades, ¿ya? Y se vuelven bastante profundas. Ahora, las amistades en la adultez sí tienen cambios significativos. Los adultos tempranos solteros dependen más de los amigos para satisfacer sus necesidades sociales que los adultos tempranos que están casados, ¿ya? O que tienen hijos. La cantidad de amigos y el tiempo que se pasa con ellos se reduce en el curso de la adultez temprana, que esto tiene estrecha relación, ¿cierto?, con que disminuye el tiempo libre, sobre todo para los adultos que tienen hijos. Ahora, en esta etapa, nosotros lo que hemos visto a nivel país es que los matrimonios han ido disminuyendo, han aumentado los divorcios, y también ha aumentado la convivencia más que el matrimonio, ¿ya? Entonces, se han generado cambios, ¿ya? Las parejas también posponen, sobre todo la clase media, pospone la maternidad o paternidad, ¿ya? Y prioriza su oficio, ¿ya? Ahora, en cuanto al desarrollo psicomotriz, en la adultez temprana, no hay cambios significativos en términos sensoriales o matrices, son casi imperceptibles, pero de los 45 años en adelante empiezan a aparecer problemas, sobre todo en la parte visual, ¿cierto? Tenemos la presbicie, y los reflejos se empiezan a tornar más lentos. Ahora, los problemas de vista relacionados a la edad se presentan en 5 ámbitos, ¿ya? Disminuye la visión cercana, disminuye la visión dinámica, que es como la lectura, la visión entre movimientos, la sensibilidad, la luz, la búsqueda visual, ¿ya? O sea, localizar, por ejemplo, el auto en el estacionamiento del mall, y la velocidad del procesamiento de la información visual. Ahora, algunos adultos también muestran una pequeña disminución de la nitidez. También tenemos, ¿cierto? A ver, me entró la duda de si estoy compartiendo o no. Me entró la duda si estaba compartiendo la presentación, voy a revisar. Disculpen. Sí, estoy compartiendo.
bueno, como les decía, la capacidad del organismo de adaptarse al estrés es diferente en las etapas del desarrollo, ¿ya? La adaptación al estrés es algo que está dentro de lo esperable, ¿ya? Porque nos permite adaptarnos a situaciones que vemos como peligrosas, ya sean reales o imaginarias, ¿ya? Generan una serie de cambios en el cuerpo, ¿cierto? Como las glándulas adrenales, que se movilizan para que se generen cambios para la huida, ¿cierto? Y también se afecta el funcionamiento del sistema inmune. Y tenemos también que los adultos en esta etapa tienen bastantes, y no es la única, ya, eso es importante decirlo, tienen bastantes fuentes de estrés, ya que podría ir como debilitando su funcionamiento. Ahora, un segundo. A comienzos de la Edad Media, la persona comienza a experimentar niveles de estrés más frecuentes y algunos que otros grupos de edad son más susceptibles. Según una encuesta representativa en Estados Unidos, el 39% de los estadounidenses entre 35 y 54 años experimentaban estrés, ¿cierto? En un 25% de su tiempo, que es bastante. Ahora, los adultos más jóvenes, entre 18 y 34, y los adultos a fines de la edad media, o sea, los mayores de 55, tienen menores niveles de estrés y refieren un estrés elevado en un 29 a un 25% respectivamente, ¿ya? Ahora, es posible que no resulte sorprendente estos números, ¿cierto? Dado que los resultados en relación a los más agudos niveles de estrés que sufren los adultos en edad media, ¿ya? Están no condicionados, pero facilitan, ¿cierto?, trastornos más graves de salud mental. Por ejemplo, un amplio estudio nacional de Estados Unidos con mujeres de edad media, alrededor de una década, mostraron, ¿ya?, síntomas depresivos, ¿ya? Y la depresión se asociaba a una salud deteriorada, a altos niveles de estrés y a falta de apoyo social. Ahora, en los adultos mayores, tenemos que las cifras son más críticas. Les voy a poner un pequeño video para contextualizar. Y la siguiente es una historia lamentable, la de dos adultos mayores que habrían decidido quitarse la vida juntos porque estaban cansados. Así lo dejaron escrito en una carta a sus hijos antes de dispararse con una pistola. La policía investiga este hecho que refleja una cruda realidad. Los mayores de 80 años lideran los suicidios en nuestro país. Porque mi papá en la carta decía que la encuentro muy enferma a la vieja, así la trataba. Encuentro muy enferma a la vieja y no quería quedarse solo, porque capaz que si hubiera fallecido mi mamá primero, mi papá la habría seguido atrás. Y lo que también decía la carta a la que se refiere Jorge es a la decisión de sus papás de quitarse la vida. José tenía 94 años, lo recuerdan como un hombre trabajador y de esfuerzo. Él, con un arma de fuego que estaba inscrita, le habría disparado a su mujer de 86 años para luego quitarse la vida. Todo quedó justificado en una carta que dejaron y que habría sido redactada por ambos. Ellos tomaron la decisión. ¿Sabe que matrimonio, cuando se juntan dos, si toman una decisión, la tomaron ellos dos a lo mejor?
Por eso le digo yo, mi papá se sentía aburrido porque se sentía incapacitado. Ellos ya estaban cansados y ya fue una decisión que lamentablemente nadie podía predecir qué iba a pasar. Me deja tranquila que están los dos juntos. Llevaban 60 años de matrimonio. Sus cercanos los recuerdan como una pareja feliz. Nunca se les vio pelear. No hay antecedentes de violencia intrafamiliar. Por lo mismo, por ahora se descartaría investigar el hecho como un femicidio. Estamos evaluando esa situación, estamos en etapa preliminar, levantando evidencia desde el sitio del suceso, junto a peritos del laboratorio de criminalística. Pero la decisión que tomó este matrimonio de El Bosque es más común de lo que se cree. Con una pistola en la mano y con la decisión tomada, Jorge Olivares apretó del gatillo y le disparó a la mujer de toda su vida. No es la primera vez que se conocen hechos como el de José y Blanca. En julio del año pasado, otra pareja de adultos mayores se quitó la vida en Conchalí. Esa vez quedó a la vista una historia de abandono. Las cifras son preocupantes. Los mayores de 80 años tienen la tasa más alta de suicidios en el país, casi 18 por cada 100.000 habitantes. La propuesta que nosotros hacemos desde la geriatría y gerontología es tratar de que esa persona se mantenga lo más activa posible en la mayor cantidad de dimensiones que podamos. Y que al final esto redunde en que la persona se sienta plena, contenta, feliz, disfrutando de lo que está haciendo. Ser un facilitador para que aparezcan las oportunidades. El año 2016 se quitó la vida un adulto mayor por día en Chile. Números que impactan. Es por eso que los expertos llaman a estar atentos a las señales y aseguran que una de las cosas más importantes es dar señales de apoyo. Frases que a veces uno puede escuchar pero no lo toman en cuenta, como ya viví lo suficiente, o yo estoy aquí, ya soy una carga para ustedes. Si uno escucha un familiar, un amigo, un vecino, que esa persona está hablando de eso, conversar empáticamente, escucha empática es muy importante. Expertos aseguran que el país está al debe cuando se trata de políticas públicas en favor de los adultos mayores. Es bien terrible, ya, sobre todo por las cifras, ya considerando que esto es previo a pandemia. Como les decía, es previo a pandemia, ¿cierto? Pero es bien impactante, ¿ya? Porque si bien existen programas destinados a los adultos mayores, los recursos son completamente insuficientes y tenemos también el panorama de que la población se va a ir envejeciendo y ya está envejecida. Entonces, en el fondo no nos estamos haciendo cargo de la masa poblacional más alta que vamos a tener en los próximos 10 años. ¿Ya? Entonces, la cultura es determinante, es una determinante que condiciona la forma en que se envejece en una sociedad particular, ¿ya? Dentro de los documentales que revisé para poder hacer la clase, en uno mostraban las diferencias por cultura, ¿ya? Y, por ejemplo, en la cultura china, los adultos mayores mandan en la casa hasta que mueren, ¿ya? Y aquí, producto de la cultura, y la cultura especialmente que tienen los chilenos, que está súper enfocada en el rendir, ¿ya? Los adultos mayores no son, ¿cierto?, considerados como en realidad no son considerados como necesarios, ¿ya? Y por lo tanto la sociedad los empieza a excluir, ¿ya? Bueno, y toda cultura va a tener valores, van a tener tradiciones que van a determinar en gran medida la forma en que una sociedad considera a las personas mayores, ¿ya? O en proceso de envejecimiento. Y en Chile, al igual que el resto de Latinoamérica, ¿cierto? Se ha observado este proceso de envejecimiento acelerado de la población,
por los descubrimientos en salud y porque han mejorado otros indicadores. ¿Ya? Pero esto genera que el fenómeno, en el fondo, se asocia al descenso sostenido de la mortalidad desde fines de los años 40, ¿ya? Y a la baja en la fecundidad a partir de la década del 60 y la aparición de los métodos anticonceptivos, ¿cierto? La masificación en realidad, pero nos preocupamos de estos factores aislados, pero no nos preocupamos qué vamos a hacer con toda esta población, ¿ya? Y es hacia donde nos dirigimos todos en el fondo. La esperanza de vida ha aumentado, ya por lo que se estima que para el 2025 se produzca un cruce demográfico donde la población mayor de 60 será más que la menor de 15 años. Ahora, los estudios muestran que el envejecimiento poblacional se caracteriza, este es un fenómeno que ha pasado en todas partes del mundo, en Europa también, ¿cierto? Estos estudios muestran que el envejecimiento poblacional se caracteriza por la feminización de la vejez. Las mujeres viven más que los hombres, ¿ya? Aproximadamente 6 años más que los hombres. Ahora, de acuerdo a datos del Observatorio Demográfico INECEPAL, la esperanza de vida para las mujeres es de 82,8 años y para los hombres de 76,7 años, ¿ya? Esto entre el 2010 y entre el 2015. Ahora, el promedio para el total de la población en general es de 79,7 años, cifra que es bastante superior al promedio de América Latina, que es 74. Entonces, de acuerdo al estudio de prevalencia de los trastornos mentales que mencionábamos antes, las personas sobre 65 años tienen una prevalencia de trastornos mentales de un 11,9% en el último año. En el último año que se tomó la encuesta, ¿ya? En ellos predominan los trastornos por uso de sustancias, los trastornos de ansiedad y los trastornos afectivos. Ahora, la Encuesta Nacional de Salud entregó cifras de síntomas depresivos en este rango de edad de un 11,2% en el último año, siendo 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres, que eso no es una gran novedad, ¿cierto? Porque siempre las cifras están más cargadas hacia las mujeres. Ahora, las personas adultas mayores presentan una prevalencia de deterioro cognitivo de un 10,4%, siendo esta condición más frecuente en el grupo de los 80 años y más, ya que es un 20,9%, sin diferencias significativas entre ambos sexos. Ahora, esta encuesta refiere también que a menor nivel educacional, la prevalencia de deterioro cognitivo va aumentando. Y se estima que actualmente en Chile el 1,6% de la población total del país presenta algún tipo de demencia. Y dentro de los subtipos de demencia está el Alzheimer, ya que es la más frecuente en las personas envejecidas. Entonces, bueno, estas son cifras pre-pandemia, ¿ya? Las cifras post-pandemia y todo lo que pase, ya lo tendremos que ir visualizando en el momento que tengamos los datos, pero sin lugar a dudas la pandemia, en términos cualitativos, uno ya puede hacer el análisis de que la pandemia a los que más tocó por el tema del confinamiento fue a los adultos mayores, y no solamente por el confinamiento, sino que por la brecha tecnológica que ellos tienen.
Entonces el aislamiento social y la soledad en la vejez están relacionados con un declive del bienestar tanto físico como mental, y tenemos, cierto, esta pandemia que es importante en tamaño, ¿ya? Y en la mayoría de las sociedades los hombres mayores suelen tener menos redes sociales, pero no redes sociales de Internet y Facebook, sino que de redes sociales de apoyo, ¿ya? Que las mujeres mayores. Las mujeres mayores se relacionan más. Ahora, en algunas culturas, las mujeres mayores que quedan viudas son sistemáticamente excluidas del núcleo de la sociedad o incluso son rechazadas por la comunidad. Y las personas mayores se encuentran más expuestas a vivir situaciones de violencia, de maltrato, sobre todo las mujeres, ¿ya? Y esta violencia es cometida frecuentemente por los mismos miembros de la familia, ¿ya? Y por los cuidadores institucionales, ¿ya? De la institución donde se encuentran. Ahora, los determinantes económicos, existen tres aspectos que tienen un efecto especialmente significativo sobre el envejecimiento activo. Uno son los ingresos, ¿ya? Envejecer pobre en este país no es lo mismo que envejecer con recursos, ¿ya? El trabajo y la protección social, ¿ya? Ahora, otro determinante relevante para este grupo de población son los servicios de salud mental, ¿ya? Que tienen juegan un papel muy importante, ¿cierto? La tendencia va para preocuparnos allá, por eso, ¿cierto?, la aparición de los nuevos GES, porque estos centros de salud, tanto privados como públicos, van a facilitar o dificultar el mantenimiento activo de los adultos mayores, ¿ya? Y ahí tenemos tenemos mucho que cambiar, o sea, desde que los adultos mayores vayan al médico y el médico se refiera a ellos y no al cuidador, ¿cierto? Existe una suerte de infantilización de los adultos mayores que genera que sean menos activos y por lo tanto tengan un nivel de bienestar mucho más bajo, ¿ya? Entonces, nosotros como agentes de salud debemos formar parte integral de la asistencia de larga duración, favoreciendo la autonomía de los adultos mayores. Ahora, según la proyección realizada sobre la base del 2017, el número de personas de 65 años y más en el 2019 llegó a 2.260.222 personas. Ahora, la mayoría se distribuye entre las regiones metropolitanas, Valparaíso y Biobío, que es un poco como la línea lógica de dispersión que hay en Chile, ¿ya? Y el 6,2% del total de ocupados en el país, ya en el trimestre de octubre a diciembre del 2019, pertenece a este tramo etario. Perdón. Ahora, en los determinantes económicos, perdón, eso ya lo habíamos visto. Ahora, la mayoría, perdón. Bueno, entonces tenemos que los adultos mayores son uno de los grupos de más riesgo que existen frente al COVID, no solamente en términos fisiológicos, ya porque el virus reacciona dependiendo del organismo en que se encuentre, ya, sino que también en términos de salud mental, ya. Los adultos mayores son los que tienen que cuidarse más, ¿cierto? Porque son los que tienen mayor, o tenían al principio, mayor probabilidad de ser hospitalizados, de generar síntomas más complejos.
y también son a los que más hay que proteger, ¿ya? Pero la pregunta acá es, prácticamente todos se la hacen, y es que, ¿cómo es la realidad que viven en Chile las personas de 65 años o más, y dónde viven principalmente, cuántos trabajan, en qué trabajan? Surgen todas estas dudas. Bueno, entonces surgen todas estas preguntas, no, obviamente no se habrían presentado si no hubiera estado la pandemia, ¿cierto? Pero que son problemas que influyen en nuestros adultos mayores, ya que se habían invisibilizado. Ahora, según el censo del 2017 en nuestro país, ya en ese momento, en esa fecha, digamos, habían 2.003.256 adultos mayores. Perdón. Que es la población que fue efectivamente censada, o sea, un 11,4% del total de la población país, la mayoría empadronada en la región metropolitana, ya 767.377 personas. Después viene Valparaíso, ¿cierto?, con 247, y Biobío con 183. Ahora, estas son las personas censadas. La región o las regiones con mayor cantidad de adultos mayores de 65, según esa proyección, son la metropolitana con 867.000, Valparaíso con 274.000, y Biobío con 205.000. Perdón, sí, 205.000. Ahora se espera que para el 2035 haya un importante aumento de este grupo etario, que se compondrá de 3.993.821 adultos, los que equivalen al 18,9% del total de la población, ¿ya? Y las proyecciones, ¿cierto?, señalan que ese año todas las regiones van a evidenciar un proceso creciente del envejecimiento de la población. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos hoy día en que esos adultos mayores lleguen sanos ya a esa etapa de su vida. Ahora, la región metropolitana tendría 1.485.799 adultos mayores, que es un 16,8% del total de la población de la región. En Valparaíso habrían 480.557, que equivale a un 22,2% del total local, y en el Biobío 361.725, que es un 21,2% del total regional. Además, todas las regiones, a excepción de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, tendrían una mayor proporción de población mayor de 65 años respecto a la población menor de 15 años. Entonces el envejecimiento va a ser aún más acentuado en las regiones de Ñuble, Valparaíso, Los Ríos, presentando un 24%, 22 y 22 respectivamente, de la población mayor al final del periodo de la proyección. Entonces, por comuna, 284 comunas
van a contar con una mayor cantidad de población de 65 años o más respecto de los menores de 15 años. 20 comunas tendrían más de un 30% de su población de 65 años y más, ¿ya? Y las 3 con mayor porcentaje de tercera edad serían Navidad, Curepto y Copquecura. Ahora los adultos mayores están jugando un papel cada vez más importante en el mercado laboral, ya que muchos, por diferentes razones, porque no les alcanza la pensión, porque quieren sentirse activos, porque no han incorporado en su vida el concepto de descanso, ¿ya? Son personas que han trabajado toda su vida, ¿ya? Independiente de la razón, ¿cierto? Tenemos que los adultos mayores en un número importante está buscando trabajar o está trabajando como una forma de conseguir mayores ingresos también. Y eso tiene que ver con las pensiones miserables que reciben y que vamos a recibir, ¿ya? Según la encuesta nacional de empleo, ¿ya? Del INE, ¿ya? En el trimestre de octubre a diciembre del 2010 habrían 7.572, 318 personas, adultos mayores que están en puestos de trabajo, de los cuales 332.000, un 4,3% del total tenía 50 años o más. Perdón, tenía 65 años o más. Ahora, en este mismo trimestre, pero en el 2019, se registró un cambio total de 9, ¿ya? O sea, estamos hablando que en poco tiempo pasó de 7 millones a 9 millones de personas ocupadas, de las cuales 570 fueron adultos mayores y un 6,2% del total de ocupados, ¿ya? Ahora, de este total, 231.015 tenían entre 65 y 69, y una parte importante, 128.625, trabajaba en la región metropolitana. Ahora, la mayoría de los ocupados de esas edades trabajan de manera asalariada en el sector privado o son trabajadores por cuenta propia. Ahora, la mayor cantidad, además, trabaja en los sectores del comercio, o sea, 66.754 personas, en la agricultura y en la industria de manufacturera. Y a su vez, 570.000 personas, adultos mayores, ¿ya? Ocupados, 249.000 tienen 70 años y más. De ellos, 100.000 trabajan en la región metropolitana y 130.000 son trabajadores por cuenta propia y casi 62.000 son asalariados del sector público, perdón, privado. Ahora, las ramas económicas en las que se desempeñan principalmente son las mismas que en los grupos etarios anteriores, 54.000 adultos mayores trabajan en el sector del comercio, 35.000 lo hacen en el área agrícola y 20.000 lo hacen en la industria de manufactura. Sin embargo, las cifras reportan que las condiciones laborales de este grupo etario no son buenas, ¿ya? No son alentadoras. Según el N, la tasa de ocupación informal más alta se evidencia entre los 65 años y más. En el trimestre de octubre y diciembre de 2019, por ejemplo, la tasa se situó en un 55,1% para los adultos mayores, con un incremento de un 1,4 puntos porcentuales en 12 meses, ¿ya?
Y los ocupados informales crecieron un 2%, incididos principalmente por los tramos de 65 años y más y de 55 a 64. Me gustaría que viéramos este video, es bien cortito, ¿ya?
O sea, es la realidad argentina, pero en realidad es nuestra realidad, digamos, también, o muy similar, ¿ya? Ahora, producto de las condiciones de este grupo etario, está más que claro por qué se hace tamizaje de depresión, ¿cierto? Y la depresión es una enfermedad que altera de manera intensa todos los sentimientos y los pensamientos de las personas, ¿cierto?
La forma más frecuente de manifestarse es tristeza, decaimiento, tenemos la tríada, ¿cierto? Abulia, apatía, anedonia, sensación de incapacidad para enfrentar actividades, como los retos diarios o cosas cotidianas. Es la pérdida de interés en las actividades que previamente generaban placer, ¿ya? Y en cuanto a la depresión en el adulto mayor, ¿cierto? Tenemos que la prevalencia no aumenta con la edad, ¿ya? Sino que aumentan las manifestaciones de la patología. La gravedad y la invalidez no es mucho mayor que los otros grupos etarios, ¿ya? El aumento de la comorbilidad o de incapacidad médica y social genera un aumento de los costos de salud, en un aumento de la mortalidad y riesgo de enfermar médicamente o de salud mental al punto de generar respuesta suicida. Bueno, ahora, las otras morbilidades, como la artrosis, los dolores crónicos, ¿ya? O insuficiencias cardiovasculares, pueden interferir en la expresión de síntomas depresivos, ¿ya? El adulto mayor tiende a no expresar de manera espontánea síntomas depresivos, ¿ya? Hay poco tiempo para la detección de pacientes y no se tiene la rutina de preguntar síntomas depresivos, ¿ya? Se hace mucho más énfasis en la parte de patologías sintomáticas que en la parte de salud mental. Por eso es importante que pongamos especial énfasis en esto, ¿ya? Existen menos quejas en este grupo etario de ánimo depresivo. Muchas veces, más que referir pena, refieren como una sensación de apatía o de indiferencia, ¿ya? Que hace que se vean muy distantes, ¿ya? Pero que no son propiamente tal patognomónicos de los cuadros depresivos, por lo tanto cuesta más pesquisar. Cuando hay una depresión aparece también un deterioro funcional, no tienen la misma capacidad para realizar las actividades, también aparece un deterioro cognitivo, sobre todo en aspectos como la memoria. Hay somatizaciones, alteraciones del sueño, estreñimiento, que llevan a que se conviertan en pacientes policonsultantes. Los síntomas psicóticos son más frecuentes en los adultos mayores que versus los pacientes jóvenes. Y los adultos mayores son los que tienen mayor frecuencia de suicidio completado, ¿ya? Cuando deciden suicidarte, lo hacen de manera efectiva, ¿ya? Ahora, cuanto a los orígenes de la depresión, existen muchos, ¿ya? Puede ser la expresión de lo que ha ocurrido a lo largo de la vida, o sea, la depresión como una enfermedad recurrente que aparece de nuevo, ¿cierto?, en el adulto mayor por las condiciones de vida en que se encuentra. Entonces se produce una continuidad de la enfermedad. La enfermedad, que la enfermedad haya adquirido un curso crónico, ¿ya? O sea, un episodio que ya no remitió de manera espontánea o no remitió en función del tratamiento, ¿ya? Y se estima que el 20% de las personas tiene un curso crónico en la depresión.
O existe la posibilidad de que aparezca un episodio nuevo por primera vez, ya la historia de la vida. El que no haya tenido depresión antes no es indicador de que las cosas puedan ser decisivas, ¿cierto? O iguales el resto de la vida. Pueden aparecer depresiones de inicio tardío. El episodio depresivo que se presenta por primera vez en la vida después de los 65, ¿ya? Estos cuadros depresivos adquieren características clínicas y desde el punto de vista de compromiso del sistema nervioso central, que funciona de una manera diferente a otros momentos de la vida, hace que se vuelva crítico. Tienen una prevalencia más baja, entre un 2 a un 37%, es más frecuente en los mayores de 75, y tiene tres particularidades. ¿Ya? La primera son las anormalidades neuropsicológicas que se producen, que se notan bastante. Las anormalidades neuroradiológicas que nos sirven para prestar... que no se presentan en las depresiones en la etapa de la vida previa, y la baja prevalencia familiar, que es indicado probablemente, y que nos indica probablemente que los factores genéticos no son tan importantes como en la depresión recurrente en los adultos mayores. Ahora, las formas de depresión, como yo les decía, de inicio tardío en el adulto mayor, tienen tres subtipos. La primera es la depresión vascular, la segunda es la depresión de déficit ejecutivo, y también está la pseudodemencia depresiva. La depresión vascular se asocia a problemas vasculares sistémicos, ya tiene una alta comorbilidad entre depresión y las distintas enfermedades del aparato vascular, o sea, la hipertensión arterial, ¿cierto? Las enfermedades coronarias, los accidentes coronarios. La comorbilidad entre los DCD y la depresión acompaña a este tipo de demencia. ¿Ya? Lo distintivo son los fenómenos de hiperintensidades en las neuroimágenes subcorticales, ¿ya? O sea, en el fondo, la alteración del funcionamiento se puede observar en el polo frontal y cerca del núcleo de la base por alteraciones de los mismos vasos sanguíneos o de las terminales sanguíneas, ¿ya? La leucoaraiosis esencialmente genera un enlentecimiento de los procesos mentales complejos. Aparecen dificultades en el lenguaje, en el inicio y en la perseveración, ya que esto parece un deterioro y que se expresa en que cuentan muchas veces las mismas cosas. Hay una disminución de la empatía, menor agitación, menor tendencia a la culpabilidad, responden bien a todas las medidas generales que mejoran los fenómenos vasculares. Ahora, en cuanto al deterioro cognitivo inducido por un cuadro psicoafectivo, que es la pseudodemencia depresiva, ya este deterioro cognitivo inducido por un cuadro psicoafectivo también se puede identificar en la literatura como una pseudodemencia depresiva o como una depresión con afectación cognitiva, ¿ya? Wernicke en el 1906, ¿ya? Ya describe estos estados histéricos, crónicos que cursaban con clínica típica en la demencia, ¿ya? Y hoy se utiliza para describir aquellos casos de deterioro cognitivo intenso que se sobreimpone a un cuadro psiquiátrico de base, habitualmente un cuadro depresivo para luego remitir, ¿ya?
se manifiesta con síntomas de aparente deterioro cognitivo, pero que la evolución o la aplicación sistemática de pruebas neuropsicológicas no confirman. Ahora, este deterioro cognitivo inducido por un cuadro psicoafectivo, también se puede identificar en la literatura como una pseudodemencia, ¿cierto? Perdón. También aparecen ciertos como síntomas. Veíamos que aparecen múltiples quejas cognitivas, que hay exageración de dificultades y como una baja tolerancia al fracaso, ¿ya? No existe una correspondencia entre el comportamiento y la severidad de las dificultades cognitivas. Sí existe una variabilidad de los rendimientos en los tests cognitivos, fundamentalmente en el plano psíquico, y hay que hacer un diagnóstico diferencial con una demencia de inicio o como con, por ejemplo, una demencia metabólica, por ejemplo. Bueno, y este tipo de demencia es reversible como consecuencia de uso antidepresivo. Lo más característico es el retardo psicomotor y la presencia en casi un 100% de los delirios. El paciente se recupera con los antidepresivos, por eso es que es bueno hacer un diagnóstico diferencial, porque la depresión es reversible y la demencia no, ¿ya? Va a tener un pronóstico reservado dependiendo de los otros factores que influyen en el adulto mayor. Lo grave es que con el tiempo de evaluación, una vez que va evolucionando y no se pesquisa a tiempo, se hace irreversible, ¿ya? Bueno, va a tener una elevada frecuencia de síntomas depresivos, ¿ya? Y producto de esto se nos plantea que es muy útil desde las consultas de APS, agregar una rutina al examen Mini-Mental, ¿ya? Y una evaluación propositiva del afecto. Ahora, dentro de las características básicas de un instrumento de evaluación de depresión de adulto mayor, tenemos que son efectivos, cortos, fáciles de aplicar, teniendo en mente las manifestaciones clínicas de los síndromes depresivos en los adultos mayores, es recomendable aplicar un instrumento específico, como es la escala de depresión geriátrica de Jesabach, pero existen muchos otros instrumentos que son más extensos, menos prácticos, pero que se pueden aplicar. Bueno, también está, ¿cierto? Esta escala, que es la escala de depresión geriátrica creada por Brink y Jesabach, ¿ya? Que ha sido probada y usada extensamente por la población de adultos mayores. Fue diseñada para valorar la depresión en adultos mayores con y sin alteraciones cognitivas, como una medida de elaboración, como una medida para ver la evolución que van teniendo los síntomas, ¿ya? Y se ha traducido a muchos idiomas y dentro de esos el español. Puede usarse en adultos mayores con buena salud o con enfermedades médicas y con aquellos con deterioro cognitivo de grado leve a moderado. Está diseñada para ser utilizada por el propio adulto mayor y es una especie de autoinforme.
Ante los adultos mayores que son analfabetos o ciegos, esta prueba debe ser administrada por otra persona que esté formada en el instrumento. Su aplicación permite hacer un screening o un tamizaje de depresión, ya nos permite obtener cierta información sobre la severidad de los cuadros depresivos, y nos permite monitorizar la evolución de la enfermedad y nos permite motorizar también la evolución de la respuesta terapéutica. Entonces también es un instrumento que nos permite ver el avance. Ahora se ha usado extensamente en los entornos comunitarios de atención. Este cuestionario es una herramienta breve que es de respuestas dicotómicas, o sí o no. El hecho de que las respuestas sean dicotómicas ha sido considerado una ventaja en la población con bajos niveles educativos. Evita los síntomas somáticos, focalizando la atención en la semiología depresiva, ¿ya? Y en la calidad de vida que los pacientes puedan presentar. Ahora, el paciente debe responder con sí, con un sí o con un no, a la alternativa que más se aproxime al estado de ánimo de la última semana. Bueno, y aquí tenemos la escala, ¿cierto? La que estaba en sus inicios, porque después hubo una modificación, ¿ya? Después se fueron achicando los ítems, ¿ya? Pero aquí está la de 30 ítems, donde aparecen preguntas como: ¿está básicamente satisfecho con su vida? ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e intereses? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente frecuentemente aburrido? ¿Tiene esperanzas en el futuro? ¿Tiene pensamientos que le molestan? ¿Suele estar de buen humor? ¿Tiene miedo a que le suceda algo malo? En general, ¿se siente usted feliz? ¿Se siente a menudo abandonado? ¿Está muchas veces intranquilo o inquieto? ¿Prefiere quedarse en su casa antes de salir o de hacer cosas nuevas? ¿Se suele preocupar por el futuro? ¿Creer que tiene demasiados problemas con su memoria? ¿Piensa que es maravilloso vivir? ¿Siente a menudo tristeza? Entonces son de ese estilo las preguntas, ¿ya? Y en esta versión, de 0 a 10 era un puntaje normal, de 11 a 14 era un indicador de depresión con una sensibilidad del 84% y una especificidad del 95%. Y los mayores a 14 hablaban de una depresión con sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%. Ahora, esa fue la versión original del 82, que tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. Y tenemos, ¿cierto?, los puntajes que les dije, ¿cierto? Y hacemos un subcorte de 11 a 20, donde está la depresión leve, y de 21 a 30, donde está la depresión moderada o grave. Ahora, el tiempo para la aplicación de esta prueba es aproximadamente 15 minutos. La frecuencia de uso más recomendada sería semestral, ya a realizarse con antelación cuando se sospeche de síntomas depresivos, ya, o cuando haya algunos indicadores de depresión o algún suceso vital complejo, ¿ya? Ahora, con la finalidad de evitar la fatiga y la pérdida de concentración que se asocian a los instrumentos de screening, se creó un cuestionario corto, ¿ya? Que son 15 preguntas. Bueno, esto lo tenemos en la otra presentación.
Ahora, este cuestionario corto es más sencillo de usar para los pacientes con afecciones físicas o con demencia leve a moderada, que pueden concentrarse por periodos muy cortos de tiempo o se cansan muy fácilmente, ¿ya? Para la versión corta se seleccionaron las preguntas del cuestionario largo que tenían mayor correlación con síntomas depresivos en el estudio de validación, ¿ya? Y de los 15 puntos, 10 indicaban la presencia de depresión cuando se contestaban afirmativamente. Mientras tanto, las preguntas número 1, 5, 7, 11 y 13 indicaban depresión cuando se respondía negativamente. Tienen esa pregunta así como se siente feliz, ¿cierto? Versus las otras que... Ahora, el abreviado se puede completar fácilmente en 5 o 7 minutos. Y aquí está la abreviada del MinSal, ¿ya? Que tiene como pregunta: ¿se considera satisfecho con su vida? Ha ido abandonando muchas de sus actividades e intereses, se aburre a menudo, siente que su vida está vacía, está de buen ánimo la mayor parte del tiempo, esa era la que les decía, ¿es cierto? Tiene miedo a que le pueda ocurrir algo malo, está contento la mayor parte del tiempo, se siente a menudo desvalido, prefiere quedarse en casa en vez de hacer otras cosas, siente que tiene problemas con su memoria, más que la mayoría de las personas, piensa que es maravilloso estar vivo, se siente muy inútil como está en este momento, se siente lleno de energías, siente que su situación como sin esperanzas y cree que la mayoría está mejor sin usted. Y entonces aparece, ¿cierto?, en la columna en que el paciente contesta sí o no, y después ustedes la valorizan, ¿ya? Ahora, la validez y la confiabilidad de la herramienta han sido respetadas tanto con la consulta como con la investigación clínica. Un puntaje de 6, igual o mayor a 6, sugiere una depresión con una sensibilidad y una especificidad bastante similar a la original. Ahora, en un estudio de validación que comparaba los cuestionarios cortos y largos, ya, para la autocalificación de síntomas de depresión, ambos cumplían con el objetivo de diferenciar entre los adultos deprimidos y los no deprimidos, con una correlación de 0,81, que también es bastante alta. El puntaje de 0 a 5 se considera normal, el de 6 a 9 indica depresión leve, y mayor a 10 indica una depresión establecida. Ahora, como les digo, estos son instrumentos de screening, nada sustituye la entrevista clínica, pero si tenemos estos valores, también hay que preguntarse por qué, ¿cierto? Bueno, se correlaciona positivamente con otras escalas similares, pero con la ventaja de requerir menos tiempo en la aplicación, lo que facilita la administración, principalmente por el grupo etario con el que al que estamos interviniendo, ¿ya? Ahora, internacionalmente la escala de depresión es la que más se usa en adultos mayores. Es una única escala de depresión construida específicamente para personas mayores. Es una de las escalas más empleadas en la actualidad para valorar estados depresivos en esta población. Es una escala breve y es muy sencilla de emplear. Tiene una buena correlación con las otras escalas, es una herramienta de detección útil en el entorno clínico que facilita la depresión de adultos mayores, y la presencia de depresión o sea, la pesquisa en el fondo va a permitir que nosotros podamos garantizar una intervención temprana y por lo tanto tenga un mejor pronóstico el paciente.
Ahora se puede usar para controlar la depresión a lo largo del tiempo en los controles clínicos. Un puntaje positivo por encima de 6 en el cuestionario corto da lugar a una evaluación psicológica minuciosa, o sea, hay que derivar y hay que también evaluar los factores de riesgo asociados al suicidio. Su inconveniente son los ancianos con demencia moderada grave, ya que pierde la utilidad, porque a los pacientes con este perfil les cuesta poder simbolizar los síntomas, ¿ya? Y expresarlo. ¿Ya? Entonces ayuda al diagnóstico, pero no debe confiarse ciegamente en el instrumento, ¿ya? No reemplaza la entrevista diagnóstica que se realiza por los profesionales de salud mental y nos sirve para evaluar los intentos de suicidio. Entonces, el screening de depresión es una alerta en una fase diagnóstica, ¿ya? Hay que recordar que la relación recíproca entre depresión y deterioro funcional existe, ¿ya? Los pacientes con deterioro funcional tienden a deprimirse, y los que se deprimen tienden a deteriorar su función o su autoevaluación. La valoración funcional es el proceso dirigido a recoger información sobre la capacidad del adulto mayor para realizar su actividad habitual y para mantener su independencia del medio en que se encuentra. Las actividades de la vida diaria van a recibir estas nomenclaturas, ya van a estar descritas por las básicas, instrumentales y avanzadas. Ya, en las básicas incluimos aquellas tareas que son como las que se realizan de manera diaria y que contribuyen al autocuidado, como el aseo, la vestimenta, la alimentación. Después vienen las instrumentales, ¿ya? Que hacen referencia a aquellas tareas en las que las personas interaccionan con un medio para mantener su independencia, o cocinar, o comprar, usar teléfono. Y las avanzadas incluyen aquellas que permiten al individuo la colaboración de actividades sociales, actividades recreativas, trabajo, viaje, ejercicio. ¿Ya? Ahora, el deterioro cognitivo y las alteraciones psiquiátricas y conductuales que son responsables del deterioro funcional se pueden como pesquisar en estos momentos de que se aplican los screening. El adulto mayor va perdiendo la capacidad para ejecutar tareas, ya, que generan interacción con el medio, ¿ya? Y se vuelve dependiente de su entorno y de otras personas que lo cuidan o lo supervisen, ¿ya? Y esto en Chile es muy patente porque hay una suerte de como de infantilización del adulto mayor, ¿ya? La progresión del declive de la capacidad funcional suele seguir como un orden, un patrón jerárquico. Se ven afectadas primero las actividades psicosociales avanzadas como trabajo, actividades de ocio, actividades financieras. La ejecución de las actividades instrumentales complejas, compras, preparación de comida, manejo de teléfono, ¿no? Comienzan a afectarse después las actividades básicas de autocuidado. Los adultos mayores se dejan de bañar, o no hacen su aseo personal, su vestimenta se descuida, y finalmente en los estados más avanzados se afectan funciones básicas como el control de esfínter, la deambulación, ¿ya? Y en el fondo, estas actividades son un eje principal para la valoración clínica de los pacientes adultos mayores.
Entonces, el deterioro de las capacidades funcionales para ejecutar está incluido como uno de los criterios estandarizados para el diagnóstico según el CIE-10 y el DSM-4 para el diagnóstico de algunas alteraciones, bueno, en realidad no solamente de cuadros depresivos, sino que de algunos otro tipo de alteraciones, ¿ya? Es uno de los indicadores más utilizados para examinar el paso del estadio evolutivo a otro más avanzado, ¿ya? Y según las escalas funcionales, ¿ya? Aparecen, ¿cierto?, estos indicadores. La capacidad funcional es un factor predictor de la calidad de vida del paciente y del cuidador, lo que genera en los adultos mayores un sentimiento de frustración muy grande, ¿ya? Porque tienen que depender de un otro, y también aparece el estrés del cuidador, que va generando ciertas dinámicas en los pacientes y las personas que los rodean. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Ahora, la evaluación funcional es fundamental para realizar un diagnóstico precoz de las demencias, para monitorizar el progreso de la enfermedad y para establecer un plan de cuidado, ¿ya? Para evaluar la eficacia de las intervenciones terapéuticas que se hacen, ¿ya? En términos farmacológicos y no farmacológicos, y para determinar judicialmente aspectos como la incapacidad y la tutela del paciente, ¿ya? Por estas razones es que es cada vez mayor el reconocimiento de las necesidades de realizar evaluaciones que sean estandarizadas, de las habilidades funcionales que presentan los pacientes y que nos permitan monitorizar, ¿cierto?, las líneas de progreso, de avance. Bueno, aquí aparece el cuestionario de actividades funcionales, que en realidad yo se los nombro porque ustedes lo conocen. ¿Ya? Y las puntuaciones de corte. Ahora, este cuestionario hace preguntas en diferentes áreas de los pacientes. Se le pregunta a los pacientes si maneja su propio dinero, si puede hacer solo las compras de alimentos, ropa, cosas de la casa, y ahí tiene que hacer cierto, porque es una escala tipo Likert, entonces el adulto mayor tiene que ir marcando. Si puede prepararse solo café o té o algo y luego apagar el fuego, o se le queda prendido, si se puede hacer solo la comida, si está al corriente de las noticias de sus vecinos y de la comunidad, y ahí al tiro vemos, ¿cierto?, la sensación de aislamiento. Puede presentar atención y entender y discutir una noticia de la radio, o los programas de televisión, libros, entrevistas. Se recuerda si quedó con alguien en las fiestas familiares o los días festivos, si es capaz de manejar su propia medicación, si es capaz de viajar solo fuera del barrio de su casa, si saluda apropiadamente a sus amistades, o si puede salir a la calle solo sin peligro. Y ahí se van marcando las puntuaciones. Ahora, una puntuación por debajo de 6 indica normalidad, no dependencia, y una puntuación de 6 o más indica una alteración funcional. Ahora, esta prueba consta de 11 ítems, que va a evaluar el grado de dependencia e independencia. Bueno, ahí está el Lisa Bach.
Y por último tenemos el Mini-Mental, ¿cierto? El Mini-Mental evalúa la orientación temporal y espacial del adulto mayor a través de el conocimiento del mes, el día en que están y el año. Uno le pide directamente, me puede señalar qué día estamos, en qué mes, en qué año. Y se contabiliza un punto por cada pregunta. ¿Ya? Se evalúa la memoria a corto plazo a través de recordar estas 3 palabras, que se le asigna 1 punto por cada respuesta correcta, con un total de 3 puntos. Estas 3 palabras se pueden repetir hasta 5 veces, ¿ya? Y es importante consignar las veces que uno lo repitió, ¿ya? Y también es importante que la persona que aplique el test no cambie las palabras, son las palabras que aparecen en la validación chilena, que es árbol, mesa, avión, ¿ya? En los screening extranjeros españoles aparecen otras, ¿ya? Creo que es peseta, si no me equivoco. O el antiguo era peseta, ahora no, son euros, pero lo importante es no cambiar estas palabras, ¿ya? También se puede evaluar la atención, la concentración y la abstracción, y la comprensión, memoria e inteligencia. Las instrucciones se entregan una sola vez, uno le dice, le voy a nombrar unos números y usted debe repetirlos de atrás para adelante, ¿ya? Y el puntaje de esta pregunta está dado por la mantención de la serie de los números impares, aun cuando el adulto mayor omita o reemplace el número, ¿ya? Evalúa la capacidad ejecutiva, es decir, la capacidad de seguir instrucciones en la prueba, y también evalúa la memoria a largo plazo. También evalúa la capacidad visoconstructiva. Ella, cuando esta capacidad está alterada, el adulto mayor debe ser derivado urgente al médico por sospecha de estado confusional agudo. Quien aplica el test debe presentar al adulto mayor un dibujo con los círculos que convergen en tamaño grande, ¿ya? Y el paciente las tiene que copiar. Y tenemos claridad, ¿cierto?, que la escala del Yesabat se aplica en el EMPAM. Bueno, y eso es todo por esta lección. Ya nos vemos en el módulo número 3. Que tengan muy buen día.